Tarde pero sin sueño, muy buenas noches, bienvenidos a After Office, el espacio de la católica reflexión nuestra de cada día. Te saludamos desde Nueva Alianza Radio para Católico Defiende tu Fe en esta noche fresca de octubre, 11 de octubre. Te recordamos que Jesús te ama y te lo anunciamos en este gran proyecto donde pues estamos teniendo un espacio de reflexión que se trata de compartir verdades de fe con una perspectiva distinta, con una perspectiva que esté conectada con la parte de el diálogo, de la reflexión y todo esto. Y pues bueno, sin más preámbulo me presento, mi nombre es Juan Manuel Rodea, te doy la bienvenida por si es la primera vez que sintonizas el programa y la sección, y me acompaña en esta noche Andrés Leiva, quien también conducirá los viernes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes, Dios los bendiga. Encantados, encantados. Pues bueno, vamos a hacer un poquito de mención del santoral. Fíjense que yo encontré 14 personas que estaban incluidas dentro de las celebraciones de este día, pero a quien más vamos a tomar relevancia el día de hoy por su importancia dentro de la historia de la iglesia, sobre todo de la iglesia contemporánea, es el Papa Juan XXIII. San Juan XXIII, canonizado hace algunos años y que nosotros sabemos que es el Papa que abrió el Concilio Vaticano II. Entonces, de hecho, tenemos una referencia de él que nos va a servir ahorita en lo que es la jornada de la reflexión. Ya les diremos en su momento por qué. Y tenemos también la celebración de la romería, ¿verdad? Exactamente. Ajá. ¿Cuál es la celebración? A ver, dinos, Andrés, por favor. Bueno, enviamos un saludo de manera muy afectuosa a todos nuestros hermanos que se encuentran en Jalisco, porque básicamente hoy están de manteles largos, específicamente a todos nuestros hermanos de Guadalajara, específicamente a los de Jalisco y a los de Zapopan. Porque hoy tienen una romería, van a sacar en peregrinación a Nuestra Señora de la Expectación, ¿sí? Nuestra Señora de la Expectación, en caravana de manera muy, muy, muy malergólica. Entonces, en un momento más esperemos terminar el programa. Primero nos escuchan y luego ya ven, por favor, la romería, ¿de acuerdo? Adelante, pues esperemos, y los que estén allá en la hermosa capital jalisciense, pues esperamos que se acuerden de nosotros, nos tengan en mente mientras estén festejando, tomándose un agua fresca, comiéndose unos ricos antojitos mexicanos. Y pues bien, aquí estaremos reflexionando un rato en esa línea y sobre todo retomando esta temática que habíamos iniciado. Si nos sintonizas por primera vez, te ponemos en contexto. Si simplemente quisiera recordarlo, te lo recordamos. En sí, la idea del programa es tener una reflexión con base en preguntas. En el caso de los programas de los viernes, hablamos de que se hace un recuento de la pregunta base, de las preguntas que surgieron, y luego después se tiene, después de una pausa, un tanto retomar saludos, aclarar algunas cuestiones adicionales del material de seguimiento que se estuvo tratando a lo largo de la semana. Después viene un tercer bloque donde se profundiza un poquito más sobre ellos, y al final pues tenemos avisos y conclusiones. Entonces, ¿estamos listos? Pues bueno, invocaremos a nuestro guía principal en lo que es asuntos de reflexión y sobre todo para interiorizar adecuadamente. ¿Listo ahí en casa? Pues nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en lo que nos acomodamos, vamos a mencionar lo que es la pregunta base, para entonces que tú puedas tener la oportunidad en casa de anotar las preguntas de tu elección, puedas también anotar tus propias preguntas, puedas anotar tus posibles respuestas o incluso dejárnoslas en los comentarios. Entonces, ¿estás listo? La pregunta base de esta semana fue: Señor, ¿de dónde tienes esa agua viva? Y el contexto es Juan 4:11. Repetimos la pregunta central: Señor, ¿de dónde tienes esa agua viva? Contexto Juan 4:11.
Y nos vamos a algunas preguntas complementarias que son: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere el texto con el hecho de que Jehová es el Espíritu? ¿Y cuál es la verdad que a pesar de lo que sea salta a la vista? Esto porque se confrontó 2 Corintios 3:17 en la versión de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Ahora, la pregunta que sigue sería: ¿qué semejanzas y qué diferencias podría haber respecto a cada atributo según cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad? Otra pregunta sería: ¿quiénes son los personajes bíblicos que más tienen conexión con el Espíritu Santo? Y ya una que es más personal y que de ser posible que compartieras con nosotros sería: ¿qué experiencia tengo en mi vida del poder del Espíritu Santo y qué frutos espero dar en adelante? Entonces, tienes tu pregunta, tienes tu respuesta, te invitamos a tener la pausa con nosotros y retomamos la reflexión. ¿Y si te llegan las notificaciones? ¿No? Si te llegan las notificaciones, creo que no. Vas a ver qué tal. Ya tendrás que ponerte rápido. Ay, joder, es que le ponen en esto. Este es aspecto. Hay que confiar en el Espíritu Santo. Hay que confiar. Tienes que. ¿No es esto? Bueno, tienes tu pregunta, tienes tu respuesta. En este caso, por cuestiones de tiempo, vamos a irnos más a prisa con saludos previos y algunas preguntas que ya teníamos previamente. Entonces, vamos a mandar un saludo a Roger Díaz Tineo, que comparte que le gustaría experimentar la acción del Espíritu Santo y pregunta cómo puede hacerlo. También saludos para Flor Rojas, que pide oración por la conversión de algunos familiares, y María Regina Kennedy, que pide no más abortos, no más maltrato infantil y no más abandono a los ancianos. Y bien, en esta línea de estas peticiones que hay y este compartir que tienen a algunos amigos que nos siguen, pues llegamos a la conclusión de que es necesario algunas preguntas, extender el entendimiento, extender la explicación para realmente poder comprenderlas adecuadamente. Entonces, aquí tenemos algunas que pudieran ayudar a aclarar algunas que ya tenemos y que las estuvimos haciendo. Yo confío en que ya las anotaste, si no, te las puedo repetir. Rápidamente sería: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere ese texto de 2 Corintios 3:17 con que Jehová es el Espíritu en esa Biblia que no es católica? ¿Qué semejanzas y qué diferencias podría haber respecto a cada atributo según cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad? ¿Quiénes son los personajes bíblicos con más conexión con el Espíritu Santo? ¿Y qué experiencia tengo en mi vida del poder del Espíritu Santo y qué frutos espero dar en adelante? Entonces, unas preguntas complementarias habían sido las siguientes: ¿cuál es la relación del Espíritu Santo con el agua viva de la que hablan Jesús y la samaritana? En primera instancia, porque a lo mejor también nos estaba hallando conexión entre el origen de la pregunta y la reflexión. Entonces, eso lo vamos a hacer esta noche. La otra sería: ¿de qué otras formas se conoce y representa al Espíritu Santo? Retomaremos también la pregunta de nuestro invitado de lunes, el discípulo Arturo Aguirre: ¿en qué forma Cristo nos lleva al Espíritu Santo y en qué forma el Espíritu Santo nos lleva a Cristo? Y aquí yo también hice algunas anotaciones. Entonces hablamos de que pudiera ser cristología neumática y neumatología cristológica. Entonces ahorita vamos a reflexionar un poquito en qué consistirían una y otra.
Y pues bueno, vamos aclarando un poco sobre esas preguntas. ¿Cuál sería la relación del Espíritu Santo con el agua viva de la que habla Jesús y la samaritana, Andrés? Bueno, hay una relación, yo creo que de manera muy inmediata con el principio. El principio. Con el principio. Que hoy sí no volveremos a la muerte para empezar, por cierto, pero vamos a volver al principio. ¿Correcto? Y el principio de todo es... Bueno, hablando de temas filosóficos nos meteríamos en algunos Y problemas. hablando de temas teológicos y espirituales, En temas de temas espirituales la respuesta es facilísima. Ustedes todos la sabemos. Sí, todos la sabemos. Pero bueno, vamos a decirlo, ¿no? Exactamente, bueno, para los que no... El principio, En el principio, Dios revoloteaba en las aguas. Entonces... a ver. ¿Sí? Entonces, es ahí... Sí, yo pensé que ibas a intervenir. A ver. No. Ok, perfecto, bien. Hemos de recordar que básicamente en el Génesis, cuando empiezan el planteamiento de la existencia, consideran que antes de todo había una especie como de agua. Entonces supongo que ese es el fundamento de más bien decir vida. Hemos de recordar que hace algunos días también estábamos haciendo análisis de algunos textos bíblicos y decíamos que no podemos tomarnos tan a pecho ni tan literalmente muchos de los textos, hay que tratar de interpretarlos. Entonces, decir que el Espíritu de Dios revoloteaba en las aguas sería algo así también como decir, y entonces el Espíritu de Dios revoloteaba en la vida misma, en lo que solamente existía en ese momento. Entonces, que una samaritana o que alguien recuerde el sentido del agua, pues tendría que hacer una primera retrospectiva a eso, ¿no? Al principio, en donde Dios tenía el agua y esa agua era la vida misma o era su existencia misma antes de cualquier cosa. pero fíjate que está interesante lo que dices porque es remitirnos nuevamente al principio y donde el origen de la vida pues es el agua y que eso también la ciencia en cierta forma lo corrobora. A veces se tiene mucho la eh, interpretación equivocada de que la fe y la ciencia están peleadas y todo lo contrario. Realmente las verdades de fe se vienen comprobando a través del progreso científico, incluso la teoría del Big Bang, que tanto se tiene en controversia, que sí entra en conflicto con la parte del creacionismo de la escritura, realmente nos encontramos que no es infundada y que no es contraria, sino que es hasta complementaria con el relato que tenemos de la creación y que es desarrollada por el sacerdote jesuita que es George Lamaitre, ¿verdad? ¿Correcto? Así es, y pues ahí nos damos cuenta precisamente que más que el simbolismo, el significado del agua es retomado después en una escena pues de la vida cotidiana de una mujer que tiene la necesidad de ir por agua, entonces va cuando está haciendo calor, en una hora del día en la que no se acerca nadie más por temor a ser señalada por la vida que tiene y todo esto, ya haciendo un análisis más antropológico de la pericopa, de la historia. Y es cuando la puerta de entrada de Jesús hacia la mujer viene siendo esa necesidad y a través de esa necesidad pues Jesús va más allá de su sed física y le dice, yo te traigo un agua que si te la tomas no vas a volver a tener sed jamás. Y es que le entra la curiosidad a la samaritana y dice, pues es que yo quiero de esa agua viva de la que tú me estás hablando. ¿De dónde tienes esa agua viva? Entonces pues tenemos a Cristo como el presentador del agua viva, que en este caso es el Espíritu Santo, con su dinamismo y con la vida nueva que está contenida en esa naturaleza del encuentro que se tiene con Cristo. Por eso es que no solamente aquí, sino que se ve también en los profetas no te acuerdas quién es el profeta que tiene la visión de los ríos, es Ezequiel o... No, ahorita no logro recordar, sería cosa de... También recordarlo de mi parte, amigos, lista de pendientes, pero sí se habla precisamente de que los profetas también mencionan el agua como el torrente de la vida, el torrente de la vida que viene a cambiar la forma de ver pues de la espiritualidad y la cosmovisión judía en su momento, que viene a ser el parteaguas de la fe cristiana también durante este momento de su establecimiento. Y también compartíamos a través de
la página de Nueva Alianza Radio, una publicación que en lo personal a mí me había agradado bastante y que se trata de otro símbolo del Espíritu Santo, que es el aceite. Entonces pues estamos acostumbrados a veces, sobre todo quienes tienen más gusto por los temas de ecumenismo, apologética y todo esto, que se habla de la parte de la unción. Pero bueno, ¿de dónde viene etimológicamente la palabra ungir? ¿Qué tiene que ver esto? Pues se habla de utilizar aceite, de utilizar un óleo con propiedades, bueno, más bien con finalidades medicinales, que se utiliza para curar, y en el caso de los reyes, en el Antiguo Testamento, de que se utilizaba para ungir a los que iban a ser coronados. Pero si se fijan, esto tiene un origen todavía más, se puede decir que médico tal cual, porque viene siendo un uso veterinario. Quien no recuerda bueno, de hecho nos está sintonizando desde Católico Defiende tu Fe, naturalmente, porque es desde donde estamos transmitiendo, pero en nuestra página hermana, y que es prácticamente donde tenemos la coproducción, se había compartido esta publicación y pues también está dentro de la lista de pendientes el ponerla, y se hablaba precisamente de que los pastores utilizaban aceite para derramarlo en la cabeza de sus ovejas y protegerlas de parásitos, de heridas, para evitar que se les infectara y todo esto. Entonces, de cierta forma, esto viene a ser análogo a lo que se hace con los reyes en el momento de realizar su ministerio, igualmente con los profetas. Y de hecho, pues sabemos que el aceite tiene propiedades curativas. El aceite lubrica, el aceite da movimiento. Es por eso que también es un signo del Espíritu Santo. El aceite, el fuego también lo es, ¿verdad? En su momento. Correcto. Pero ¿por qué lo sería el fuego? Bueno, es que el fuego, de manera muy, muy, muy práctica, es un purificante. Ya con el agua puede, en estado de ebullición, llega prácticamente a purificar. Y si no, para quien no se acuerde, hay una escena muy, muy específica en la película Gladiador, que yo creo que ustedes la conocen perfectamente, en donde va al rescate de su familia. No, perdón, no va en el rescate de su familia. Al momento de liberarse, previo a que lo ejecuten, un pretoriano, me parece ser que lo ataca sobre el brazo izquierdo. Ahí va, y ya en la lucha, y termina escapando. Y hay un punto en donde hace una fogata, y con la misma fogata prácticamente se pasa el fuego, porque el fuego de manera inmediata, sobre todo, cicatriza. Para cauterizar la herida, Exactamente, ¿verdad? cauteriza. Entonces también en ese sentido el fuego es utilizado. Ya como que más, no es tan medicinal, pero la idea es cauterizar la herida, que deje de sangrar y por lo menos te dé tiempo. Correcto, y se habla de fuego porque también el fuego es calor, es uno de los elementos que se necesita para que la vida se dé en su justa medida. Tenemos la particularidad de que la escritura está desarrollada en un tiempo en el que pues no se podían escribir las leyes de la termodinámica porque no estaban descubiertas, pero de alguna forma es un antecedente, porque según las leyes de la termodinámica pues empieza partiéndose del conocimiento de que el calor es una forma de energía, y es una forma de energía que mueve algunos otros procesos de la naturaleza, y principalmente tenemos ese que es la vida, porque el calor tiene, de hecho la palabra lo dice, termos viene siendo de calor, y dinamos, que es movimiento. Entonces la termodinámica en la física viene siendo el movimiento del calor. Entonces hablamos de que la dinámica o el movimiento es algo que también es una parte de la vida, y no solamente de la vida biológica como la conocemos, sino la vida espiritual, y esa misma vida que se da en el creyente primero y después a través de la iglesia. Y una forma de calor que se va a transmitir de un espacio hacia otro. Aunque tenemos la cuestión del dilema teológico de algunas congregaciones donde, pues por ejemplo, los testigos de Jehová, que negaban directamente que el Espíritu Santo fuera una persona, y de cierta forma pues se le concibe solamente como la energía, como el poder de Dios.
cosa que nosotros sabemos que va más allá de esto, porque en esa propia Biblia, aun con todo y que está mal traducida, dice, Jehová es el Espíritu, o sea, que Dios es el Espíritu. Y de hecho, en esa misma Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, en Juan 4:24, que es en ese mismo contexto de la samaritana, dice que Dios es espíritu y quien le adora en espíritu y en verdad. O sea que es más allá que una fuerza, es más allá que el poder, es la persona de Dios en su plenitud, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante conocerlo, aunque se puede decir que es la persona de más difícil acceso en cuanto a entendimiento, porque ya es Dios en todo su esplendor. Tan es así que los mismos místicos, los mismos santos, han tenido dificultad a veces en describirlo, y es por eso que se le llama el gran desconocido. El gran desconocido. Y es que después de años de participar a veces incluso en la renovación carismática, podemos hablar de que conocemos del don de lenguas, que conocemos, bueno, del carisma de lenguas sería a lo mejor técnicamente, teológicamente, lo más propio decirlo, que es el carisma de hablar en lenguas, de la sanidad, de los milagros y todo esto. Pero hay muchísimas otras manifestaciones que pues no nos daría una hora completa para estar hablando de todas. Pero es que precisamente es a lo que vamos. El poder de Dios, pues es muy difícil que lo vayamos entendiendo todo, al menos estando pues en este mundo, cuando tenemos la limitación de la carne. Entonces tendríamos que llegar hacia la forma en la que pudiéramos descubrir toda esa plenitud del Espíritu, pues poco a poco, porque lo tenemos pues desde el bautismo en plenitud y lo reactivamos de una forma más consciente cuando recibimos el sacramento de la confirmación. Y ahí es donde entraría la parte de que Cristo nos lleva al Espíritu Santo, y también como hablamos de que la dinámica tiene los dos sentidos, también el Espíritu Santo nos puede llevar hacia Cristo, y eso la misma Escritura nos lo dice, porque el mismo Jesús habla de que el Espíritu Santo es quien nos recuerda las palabras y la vida de Cristo. Y esto, en el término técnico teológico, hablamos de que fuera cristología neumática y neumatología cristológica. ¿Cuál vendría siendo ahí la diferencia entre una y otra, o la semejanza entre una y otra, Andrés? Bueno, vamos a ver. ¿Me repites de nuevo? ¿Cristología? Cristología neumática y neumatología cristológica. Estos términos no me los estoy sacando de la manga, queridos web espectadores. Vamos a recordar un poco de la lectura que habíamos estado recomendando. Si tienes oportunidad de ir a la librería Parroquial Clavería, que es donde lo encontré, o alguna otra buena librería en la República Mexicana o en algún otro país de Latinoamérica o en España, donde también no hay excepción a la regla. Carismáticos, la presencia jubilosa del Espíritu Santo en la tierra, del padre Salvador Carrillo Alday, y que habla de que una neumatología sana es aquella que nos lleva a la vida de Cristo. De hecho, esto es parte también de alguna de las publicaciones de seguimiento que tuvimos el día jueves o el día martes. El día martes. El martes habíamos compartido algunas páginas de este libro donde precisamente habla de ello. Para poderlo recordar, pues también te pondría en su momento el enlace de la publicación. Entonces, pues más o menos por ese lado sería. Ok. ¿Sí, ya más o menos? Sí, ya más o menos. Vamos a ver. Bueno. Ajá. Creo que de manera muy específica ustedes el lunes empezaron a hablar del papel fundamental del padre como creador. De hecho, estuve revisando un libro que les tengo en la lista de pendientes, ya se lo encontré, ya les voy a subir la portada y espero pronto lo puedan encontrar. El libro se llama Elías mi Dios es Yahvé, del presbítero Alegría R. En un momento más luego les pasaré bien la portada porque no me permitieron retirarlo del seminario. Aún no está en registro, así que es imposible sacarlo bajo préstamo. Pero bueno. El libro del Padre no se enfoca tanto a la cuestión espiritual o en tanto a la cuestión del Espíritu Santo.
pero sin embargo va a retomar algo bastante, bastante, bastante interesante. Todo el Antiguo Testamento es básicamente una alabanza al Dios Padre Creador, que ya Juan nos metió un poquito la duda y un poquito de la cuestión de si entonces es Jehová o es Yahvé o entonces cómo le hemos de llamar o el Señor o eso en un momento más, si hay oportunidad lo platicamos, pero por el momento vamos a tratar de resolver la cuestión que presenta Juan. Y sin embargo, entonces los evangelios son presencia básicamente de lo que Juan nos acaba de explicar, al menos que está entendiendo mal, ¿correcto? Ya me quedó la duda también a mí. Qué Pero bueno, a propósito de las dudas, ¿será bueno o malo dudar? Es bueno dudar. ¿Por qué? Porque la duda nos genera incertidumbre. Y las incertidumbres, la única manera de tratar de comprobarlas es escarbando, buscando y tratando de resolver. Entonces, si tenemos dudas, eso es un acierto en cierta manera, porque a través de la duda nos obliga entonces a investigar, nos obliga a preguntar, nos obliga a acercarnos inclusive a la fe. Inclusive, si dudamos que algo que estemos haciendo, eso significa que entonces lo corregimos en el momento que aprendemos. Y eso es muy bueno porque evitamos errar. Sobre todo que a partir de que hay una inquietud, una duda, está más latente aún pues esa inquietud de buscar la verdad y de que eso te va a llevar a querer conocer, ¿no? Seréis mis testigos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. En los Hechos de los Apóstoles un poquito profundizaremos en ello en su momento. Y pues bueno, creo que ahí está el punto de que una cristología neumática vendría siendo aquel estudio de la persona de Cristo que te lleve al Espíritu Santo a través de las promesas y de la dimensión divina de Cristo, ¿correcto? Correcto. Y una neumatología cristológica quizá ya vendría siendo un estudio a conciencia del Nuevo Testamento, sino es que también del Antiguo, donde estudiando la persona del Espíritu Santo a través de su acción, de todos los roles que tiene, de las facultades, de todo lo que nosotros sabemos del Espíritu a través de la Biblia, a través de la patrística, a través del magisterio, nos lleva necesariamente a la figura de Cristo, porque si bien la función del Espíritu Santo, como nos decía Arturo, es la de renovar a la persona, transformarla y llevar también a la persona y a la iglesia a esa purificación, a la santificación, porque de hecho en eso muy conciso me agradó la forma en cómo lo resumió, de que el papel principal del Espíritu Santo es la santificación de la persona, de la iglesia y de la acción del ser humano, del laico y del ministro a través de la participación cristiana. Entonces, esa neumatología que nos lleva a Cristo a reconocerlo pues como el Hijo de Dios y por tanto como una persona de Dios, es la que nos remite a la Trinidad. Ahí es donde estaríamos descubriendo la parte de confirmar en la iglesia la autenticidad de la enseñanza, misma que a veces ha sido disociada en algunas cuestiones de errores doctrinales, como bien hablábamos del modalismo, que es una herejía parecida, donde se piensa a Dios por fases y realmente pues sabemos que coexisten las tres personas de la Santísima Trinidad, tal cual se ve en el bautismo de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? En la transfiguración, en algunos otros pasajes de la Escritura, ¿no? Entonces, pues, querido amigo espectador, amiga o espectadora, en lo que vamos a la siguiente pausa, queremos preguntarte si has experimentado la acción del Espíritu Santo en tu vida, cómo, de qué manera y cómo te gustaría que el Espíritu Santo se manifestara en tu vida. ¿Tienes tu pregunta? ¿Tienes tu respuesta? Vamos a nuestra pausa y regresamos a la reflexión. Cuestiones de la organización y cosas así. Sí, perfecto.
Más que nada. ¿Tienes tu pregunta? ¿Tienes tu respuesta? Pues bien, vamos a profundizar un poquito sobre algunas otras en espera de haber aclarado dudas o de haber ayudado a profundizar en el conocimiento que se había al que se había llegado a través de la reflexión, a través de ir conociendo nuestra fe, a través de esta verdad tan importante, sobre todo hablando en términos de lo que es el querigma, para nuestros hermanos de la comunidad Nueva Alianza que nos están sintonizando o que nos van a ver ya una vez que compartamos a través de la página de Nueva Alianza Radio. Les recordamos de dónde estamos tomando algunas preguntas que de hecho las van a poder identificar en el momento de repasar lo que es los últimos temas a partir del quinto de lo que es el cuadernillo del curso de querigma, el de color verde, que pueden adquirir con los discípulos de Jesús, con las discípulas de Jesús, del curso de iniciación o de evangelización o del querigma, que pues naturalmente sabemos que es facilitado gracias al fundador de la comunidad, el padre Pablo Cárdenas. Y pues vamos a recordar un poco cuáles eran los temas. Entonces era el tema 5 de Vida Nueva. Espero que se alcance a ver, si no después les mandamos algunas fotografías. De ahí es de donde estamos tomando algunas preguntas. Habla también de una consagración al Espíritu Santo. Y en adelante ya vienen siendo un poquito temas de canalización, de aterrización, permanecer y perseverar, y algunas otras etapas que vienen siendo los primeros pasos de la vida cristiana después de la conversión, tomando en cuenta el conocimiento, el encuentro ya después de haber tenido una experiencia que tiene que ver con la comunidad, sobre todo en el marco ahorita que se tiene de la refundación. Y bien, en esa línea pues también habíamos compartido el miércoles, no sé si recuerdan que tenemos en nuestra cápsula semanal una profundización en algunos conceptos y pues mandamos saludos a Carmen Lagos, que es quien nos apoya desde la Ciudad de México con esto. No sé si recuerdan que había mencionado Carmen al padre Emiliano Tardif. De hecho, a mí me llama la atención y que de hecho esto viene a confirmar de una forma material lo que hablábamos de la unión entre la cristología neumática y la neumatología cristológica en la parte de la economía sacramental, un tema que es bastante profundo y que de hecho vamos a analizar en una semana completa y que habla precisamente de la necesidad e importancia de tener, más allá de la identidad católica, la conciencia de la importancia de participar en los sacramentos, principalmente la Eucaristía y la adoración eucarística, al grado de que llega a decir, si un día ustedes descuidan, ojo, y esto lo voy a remarcar lo más que sea posible para todas las personas de movimientos de renovación carismática que nos están sintonizando en esta noche, dice, si un día ustedes descuidan la adoración del Santísimo, refiriéndose naturalmente al Santísimo Sacramento, su comunidad empezará a desmoronarse. De hecho, ya en temas un poco más fríos, como viene siendo ya la parte escatológica, recordemos que la abominación desoladora se refiere a la parte del intento del enemigo por abolir el sacerdocio y naturalmente la Eucaristía. Es un tema pesado del que también esperamos hablar en una semana específicamente, pero sobre todo ahí nos damos cuenta que para que sea efectiva la promesa de Cristo de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues es preciso estar con Él. Si nosotros confiamos en Él y participamos de Él en la Eucaristía, realmente no nos va a dejar, porque lo prometió, hasta el día en que Él regrese, hasta el fin del mundo. Entonces, una comunidad carismática de sana doctrina
que cumple el papel dentro de la iglesia para la cual se fue pensada por parte de nuestro Señor, es una comunidad eucarística, una comunidad de sacramentos. Así es como se va a garantizar esa adhesión al magisterio, esa adhesión que viene siendo la iglesia como comunidad, como una comunidad eterna y única, tal cual la decimos en el credo de Niza. Después de decir creo en el Espíritu Santo, decimos creo en la Santa Iglesia, que es una, ya lo dije uno de los atributos antes, pero es la iglesia que es una, o sea, porque nada más hay una. Jesús no dijo voy a fundar mis iglesias, dijo voy a fundar mi iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Entonces, pues bueno, ya lo sabemos, es la economía sacramental la que nos va a poder mantener en esa sana neumatología, en esa sana cristología que tiene la plenitud, en esa unión hipostática que, si bien es parte de la naturaleza intrínseca de la Trinidad, de las tres personas de Dios que viene siendo uno solo, esa unidad está pensada también para la iglesia con Dios. Tan es así que lo dice Jesús en su palabra, después de estar orando en Getsemaní, además de haber manifestado la angustia, también manifiesta su intención porque la iglesia continúe. Se manifiesta y lo dice: Padre, yo quiero que todos sean uno, como tú y yo somos uno. En eso consiste esa cohesión que se logra a través de los sacramentos, como uno de los principales medios. Sacramento también del bautismo. Cuando profundicemos en cada uno de los sacramentos, vamos a reparar en que de hecho están seriados. Entonces, pues, nos mencionaba esta misma cápsula que cuando somos bautizados, pues prácticamente tenemos ya sembrados como semillita cada uno de los dones, cada uno de los carismas y cada uno de los frutos del Espíritu Santo a través del bautismo. Esto nos llevaría a través de estos recursos también hacia las virtudes teologales, algo que es una verdad de fe en la que también hemos de profundizar en su momento. Y aquí la pregunta sería: ¿cuáles son tus carismas y cómo los ejercitas? Sobre todo, tú que nos escuchas, que eres católico y que participas en algún otro movimiento de la iglesia que es de una espiritualidad diferente a la renovación carismática, o incluso eres simplemente católico que participa asiduamente los domingos en la Eucaristía, naturalmente no estarías muy familiarizado con el tema de los carismas, entenderías a lo mejor algunos de forma diferente. Por eso, de hecho, la intención de contar con diversos católicos aquí en el equipo de After Office es de tener visiones diferentes de vivir la fe. De hecho, pues tengo yo aquí el ejemplo bastante claro con Andrés. Entonces, yo por ejemplo le preguntaría, Andrés, Sí, dime. ¿cuáles vendrían siendo tus carismas y cómo los ejercitas? Pues bueno, desde la semana pasada con el chiste, definitivamente contar chistes, ¿no? Bueno, a lo mejor no tenemos el don de lenguas, ojo, pero tenemos una lengua que es un don. Entonces, eso se va agarrando con la práctica, porque todos los carismas, todos se van desarrollando a través de que se ponen en manos de Dios y a través de la práctica, porque el objetivo de cada uno de ellos es darle vida a alguna función del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. O sea, realmente, por eso había profetas en su momento y lo sigue habiendo escondidos. Puede haber uno durmiendo también en tu mismo techo. Que realmente la profecía, si existe precisamente para anunciar y denunciar en nombre de lo que es el Evangelio. Profecía no me estoy refiriendo nada más a la cuestión de premonición de acontecimientos. Un profeta es una persona que habla de parte de Dios, que habla verdades de fe, que habla del Evangelio en cada una de las situaciones de la vida cotidiana. También vemos que están enlazados porque, por ejemplo, hablar de palabra de ciencia se trata de que por gracia de Dios tenemos la oportunidad y tenemos la facilidad de poder comunicar cosas, de poder
comunicar respuestas sabias para cuando se tiene la necesidad de responder una pregunta que está causando conflicto a alguna persona. Por eso vemos que todos los carismas tienen que pasar por ese proceso y deben de tener esa consigna en mente. Animar una parte del ministerio de la iglesia. Como por ejemplo, ¿qué otros ejemplos pudiéramos tener de ello? Y sí que lo puedas también compartir desde tu, tu bueno, sí, tu ejercicio Sí, personal de la fe, tu diario sí. vivir, tu diario. Bueno, de manera muy concreta, yo considero que al menos el don que estoy precisamente hablando ustedes mucho de ejercicio, qué curiosa palabra, para algo que precisamente no se puede hacer en sentido físico, pero sí que tendría que ver en sentido espiritual. Al menos el pequeño don que recibí de Dios y que estoy muy agradecido, pues es el don de entendimiento. Todavía se me dificultan muchas cosas, pero bueno, Juan Manuel es testigo de ello, de que si a mí me invitan a formación, yo digo, bueno, yo le entro. Es a veces muy complicado porque yo soy el primero que me tengo que formar, pero a mí si me dicen fórmate, yo digo, sí, claro, cómo no. Es algo que a mí me gusta, que me apasiona. Y bueno, inclusive por eso Juan me invitó, me dijo, oye Andrés, ¿te interesa venir a ayudarnos? Le digo, claro, Juan Manuel, con mis limitaciones, pero pues dijo Samuel, heme aquí, señor. Oh, y es que a mí me está asombrando, de hecho, el hecho de que la parte de el entendimiento estaría también relacionado con un carisma de discernimiento, pues sobre todo en la cuestión de alguna manifestación de fe, porque de hecho nosotros lo vamos a poder ver pues en la práctica, en algunas expresiones, y que de hecho pues se ven en los resultados, ¿verdad? Porque sabemos de que tristemente hay algunos movimientos que han empezado como algunos de renovación carismática en algunas localizaciones geográficas. No diría nombres porque tampoco se trata de ello, ¿verdad? De quemar a nadie ni nada. Nosotros a lo mejor vamos a poder darnos cuenta si hacemos una búsqueda en internet, pero hay movimientos que empiezan siendo parte del carisma de la renovación y que terminan pues siendo nuevos cismas, que terminan siendo nuevas sectas. Entonces, pues fíjense que yo voy a retomar unas palabras de Fernando Casanova. No voy a spoilear su testimonio porque si no lo has visto tienes que verlo. Se trata de un pastor de una congregación llamada Pentecostal y que después de haber estado estudiando y estudiando y haber compartido con algunos sacerdotes y religiosos, después de toda una serie de vivencias y que de hecho hasta pusieron en peligro su matrimonio, es que logra abrazar junto con su esposa ya después la fe católica. Entonces, algo que me llama la atención del testimonio de Fernando Casanova es que él menciona, pues tal cual, así lo vamos a decir, que si adviertes la presencia de un espíritu que te está pidiendo que dejes la iglesia católica, no es el espíritu de Dios, definitivamente. Y ahí es donde nos damos cuenta, porque a través del entendimiento podemos lograr ese discernimiento, pues para saber qué es lo que Dios nos está pidiendo, porque incluso también en oración, es parte de muchos temas que se dan aquí en la comunidad y que tienen que ver con la parte de la obediencia a Dios, de la correcta adoración, que muchas veces tendemos en oración a querer atribuirle nuestras propias ocurrencias a Dios. Y bien es cierto que Él nos inspira y que a partir de las esperanzas que tenemos es que tenemos pues ese llamado a la fe, ese llamado a descubrir la esencia de Dios en alguna inquietud, en algún sentir, en algo, pero cuando nosotros nos abrimos a tener la oportunidad de compararlo con algún signo de verificación externa, como bien puede ser nuestro propio acompañante, como bien puede ser el asistir a los sacramentos y que, por ejemplo, durante la confesión surge un consejo en esa línea por parte del sacerdote, a través de una situación de vida que es ajena, pero que en algún momento termina dándonos cuenta de la relación con eso que tuvimos experimentando, podemos llegar a esa parte de pulir nuestra alma,
de pulir nuestro entendimiento para poder reconocer la voz de Dios y separarla pues de nuestros propios pensamientos o de nuestras propias creencias. Ese sería pues el meollo del asunto, ¿verdad? Exactamente. Y pues bien, ¿tienes hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta diferente? Pues bueno, te invitamos a seguir compartiendo también en los comentarios y nos vamos a una última pausa para poder dar los avisos y sacar algunas conclusiones interesantes. Bueno, aquí estamos. Empezó la cuestión de la contemplación. Es interesante. Ahorita que estamos hablando de la contemplación. Para hablar de formación. Tienes tu pregunta, tienes tu respuesta. Vamos a retomar la reflexión y creo que por aquí tenía algo que compartirnos también, Andrés. Bueno, hablando de reflexión, mando de manera muy especial un saludo al padre Rubén Pérez, que me envió hace poquito precisamente a un curso de formación en hebreo antiguo. Por eso les decía, no, hombre, así, a mí si me dicen, fórmate, digo, no, sí, claro, pero pues fórmate. Porque a veces las formaciones también Okay. están un poquito caras, pero bueno. Le decía a Juan que menuda reflexión nos puso desde el lunes, porque preguntábamos, bueno, entonces ¿es Yahvé o es Jehová? De ver, decídanse, ¿correcto? Entonces, bueno, el Padre de manera muy, bueno, el Padre Celestial y el Padre que nos dio el curso de la Pontificia, nos decía, bueno, número uno, pues tenemos que enseñarnos, y bueno, complementándolo con lo que nos decía Martín, ¿no? Tenemos a veces que enseñarnos a contemplar. Y esta contemplación, que está todavía muy mal escrita, porque todavía no tengo la caligrafía para ello, pero básicamente aquí tenemos a lo que llaman el Padre el tetagrama sagrado. Este tetagrama sagrado, básicamente la manzana de la discordia, por el nombre de Dios. Les platico rápidamente. Según el tetagrama sagrado, pues básicamente la duda es cómo se pronunciaba, porque en tiempos de Jesús, una vez que se encontraban esto en las Sagradas Escrituras, no se pronunciaba su nombre, o guardaban silencio, o nada más pronunciaban la yod, que por cierto, hablando de la yod, que es este puntito de aquí, nos decía el Padre que a eso se refería a Jesús con mis palabras pasarán, pero ni ninguna coma ni ningún punto. Decía el Padre, lo que en realidad Jesucristo quiso decir es que mis palabras pasarán y en ninguna letra, ni siquiera la más minúscula de ellas, dejará de ser verdad. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, Bastante. Entonces, cuando querían pronunciar el nombre de Dios en tiempos de Jesucristo, no pronunciaban Yahvé, que aparte, según algunos registros, específicamente de San Jerónimo, que lo logró tratar de encontrar por ahí algún registro perdido de algunos samaritanos, curiosamente, de algunos samaritanos, los samaritanos sí pronunciaban el nombre de Dios. Viejas rencillas, ya recordarán, no es ahorita momento como para ponernos a hacer un análisis tan amplio, pero volviendo a los samaritanos sí tenían la costumbre de pronunciar Yahvé. De hecho, San Jerónimo hace una traslación al griego, que esa sí me sale mucho que mejor. San Jerónimo dice, para pronunciar el nombre de Dios necesito una iota, una alfa, una ypsilon y una eta. Y entonces tengo el nombre Yahvé o Yahvé o Yahweh, ¿correcto? Entonces ahí andan por ahí algunas cuestiones. Pero bueno, el mismo padre que es el presbítero Alegría R, comenta que Jesucristo, inclusive hablando del Espíritu y hablando de estas cuestiones de neumatología cristiana y cristología neumática, dice que cuando Jesucristo tuvo que leer el rollo de Isaías, ustedes recordarán, el Espíritu del Señor está sobre mí, y no pronunció el nombre del tetagrama sagrado, porque recuerden que no se era permitido. Así que Jesucristo leyó una versión de Isaías que más o menos en lugar de decir el Señor decía Adonai.
Adonai. Entonces, ahí es donde también hay algunas cuestiones. Entonces, el padre dice que de entrada es un nombre muy, 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 muy importante, porque se pronuncia aproximadamente 6.823 veces, o al menos esas son Ay, las veces que ha contado el padre. ok. Y yo creo que si se le ha faltado una, le ha faltado otra, pues hay que chutarse toda la Biblia, al menos por lectura. Y hablando de formación, déjenme recordar lo que decía alguna vez el padre Dil Ramé. El padre Dil Ramé alguna vez le llegó un católico dudoso y le preguntaba, bueno, padre, es que yo quiero preguntarle algo, dígame cuál Biblia debo de leer, porque leo esta Biblia, dice una cosa distinta, y luego leo esta otra Biblia y dice otra cosa pues, relativamente distinta, es casi lo mismo, pero es distinto. Entonces, ¿qué debo leer? El padre dijo, no se preocupe, mijo, mire, tome esta Biblia y léala. No, padre, pues esta no la entiendo. Sacó el padre una Biblia en griego. Dijo, si usted quiere entender las Sagradas Escrituras, al menos del Nuevo Testamento, aprenda griego. Y si usted Ok. quiere aprender las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Ups. Testamento, pues empiécele con el hebreo, porque si no, no. Pero bueno, eso tendrá que Y ver para con la los que forma. no somos políglotas, ¿cuáles vendrán siendo las traducciones más fieles al griego y al... Ay, bueno. Eh, Al griego sería la de Jerusalén, ¿verdad? la de Jerusalén, sí, el O griego. ¿saben también cuál la de Jerusalén latinoamericana? Que es la que luego yo de repente traigo a cabina. Y es también de la misma casa editorial de la Universidad de Jerusalén. También de la editorial de Desclée de Brouwer. Aquí la pequeña diferencia es que se caso algunas palabras que en castellano ibérico tienen una connotación diferente y que casi podríamos no entender en América Latina, vienen con algunos vocablos que son más asequibles para nosotros, porque por ejemplo podríamos encontrar en la de Jerusalén palabras como pollino y en la de Jerusalén latinoamericana podríamos encontrarlo como burrito. Entonces, pues es lo único que cambian, pero de hecho la sintaxis es la misma, los verbos son los mismos, es casi todo igual, nada más tiene esa diferencia de adaptación. Por eso realmente es una chulada esa traducción. Yo por eso confío tanto en ella y lo utilizo tanto. Le mando también un saludo a nuestro jefe aquí en el programa, al profesor Jesús Mondragón, que de hecho fue quien me la recomendó. Y no, esa sí ya la compré aquí en San Luis Potosí, en la casa de los discípulos de Jesús, en 5 de mayo de 1730. Ahí tiene nuestro hermano Jesús Góngora bastantes títulos que pueden encontrar de buena prensa, de algunas otras editoriales católicas y algunas buenas traducciones de la Biblia, como la de Jerusalén y la de Jerusalén latinoamericana. Tienen la portada a Nuestra Señora de Guadalupe de pasta color verde. Y también tenemos la Biblia de Navarra o la Straubinger, que vienen siendo la Torre Samat, no se diga, que son de las mejores traducciones que vienen del latín, tal como lo es, por ejemplo, la Reina Valera. La Reina Valera también viene traducida del latín, nada más que aquí tenemos la particularidad de que Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, naturalmente al estar peleados en la iglesia, bueno, al estar peleados con la iglesia católica en el momento de la separación, pues tienden a ir poco a poco contaminando de esa acción de la ruptura la misma traducción de la escritura. Entonces, por eso es que si queremos una referencia de la traducción del latín, pues vámonos por la Torre Samat o la de Monseñor Straubinger. Y de las más fieles a la traducción al griego y que son más fáciles de encontrar, podría ser la de Jerusalén y la de Jerusalén latinoamericana. Y a propósito de lo que es la parte de los idiomas y todo esto, pues haciendo un poquito referencia a la parte del carisma de lenguas, que se puede ver mucho en la renovación carismática, pero sobre todo de tomar en cuenta el hecho de que cuando esto sucedió en los tiempos de la iglesia primitiva, realmente se quería que los apóstoles hablaran lenguas desconocidas porque realmente iban a predicar en lenguas que no eran su idioma nativo. Y es por eso que se veían obligados, pues no solamente a estudiar y dominar el griego, el persa, el árabe, algunas otras lenguas contemporáneas, sino que necesitaban la fluidez de utilizarlas para poder transmitir. Pero sobre todo porque la idea es tener esa parte opuesta que se tiene
en Babel, porque ¿qué sucedió en la Torre de Babel cuando empiezan a dispersarse las lenguas? Pues básicamente, así dice la palabra, Yahvé confundió sus lenguas. Ajá, porque de hecho Babel quiere decir confusión. Entonces, Pentecostés es la antítesis de Babel, porque es cuando el hombre vuelve a tener ese entendimiento a través de una sola lengua que viene siendo el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu. Este es el sentido que tiene la manifestación más allá de lo que se pudiera experimentar en la oración, más allá de que si participamos de esta espiritualidad o se participa de alguna donde no suele manifestarse como tal, realmente lo que el Espíritu trata de decirnos es la verdad de Cristo a través de esa sola línea, sin cambiar ninguna letra, sin cambiar el significado, sin cambiar la esencia. ¿Te fijas cómo cada uno de los carismas están relacionados, pero sobre todo que también proceden de los dones en particular, que son 7? Entonces, pues eso nos, si se fijan, están seriados. Los carismas vienen siendo manifestaciones externas y los dones vienen siendo la línea y el motor principal de cómo se van moviendo los carismas, las habilidades. Tenemos también la parte de los frutos y sobre todo algo que va bastante en la línea con los frutos y que nos da a nosotros un parámetro de cuánto estamos siendo transformados y qué tanta capacidad tenemos de transformar a través de las mismas obras que son inspiradas por el Espíritu, las obras de misericordia. Esta imagencita, a lo mejor ya la han visto, de todos modos se las vamos a poder poner en los comentarios, no se preocupen por ello. Y si se fijan, tienen que ver con un auxilio que se le está prestando a nuestro prójimo. De la misma manera que Dios viene en nuestro auxilio en diferentes situaciones y circunstancias. Entonces, pues bueno, casi terminamos nuestro programa. Nada más queremos aquí recordarles algunos avisos. Recordarles que está en Cinemex la película de San Ignacio de Loyola. No se la pierdan. Igualmente tenemos el estreno de Inesperado el 25 de octubre en salas mexicanas. Les recordamos que en algunas ciudades está el módulo de 40 días por la vida. No se olviden de ir a apoyar. Sobre todo San Luis Potosí, que es la ciudad desde donde estamos transmitiendo y desde donde saludamos a toda la audiencia del mundo mundial de habla hispana. En lo que es la Plaza de Armas está la Catedral Metropolitana. En el atrio es donde tenemos el módulo, que está de 8 de la mañana a 8 de la noche. En el momento del día que quieran, de lunes a domingo, pueden asistir a ayudarnos, recabando firmas, haciendo oración, ayudando a concientizar un poco a la gente también de la necesidad de proteger la vida. Tenemos también la conferencia de Amparo Medina, que va a ser este lunes 21 en el Salesiano a las 6 de la tarde. Les recordamos que los boletos tienen un costo de 50 pesitos. También queremos recordarle de los datos en su momento. En esta ocasión, pues ya por cuestión de tiempo ya no los tenemos a la mano, pero recordarles de el retiro que se tiene en la Ciudad de México, que es sobre doctrina social de la Iglesia, que es ni a la derecha ni a la izquierda, Cristo al centro, que es en la avenida Estrella, que es en el norte de la Ciudad de México. Y también aquí en San Luis Potosí se va a tener para esa misma fecha lo que es el retiro de la comunidad Nueva Alianza, que es también en domingo. Es el domingo 21, ¿verdad? Sí, me parece que es el Sí, domingo 21, que es a partir de las 9 de la mañana en el Colegio Salesiano también. Les vamos a pasar también los datos de contacto en los comentarios. Y tenemos también algunos otros eventos, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, específicamente para la ciudad de San Luis Potosí, estamos celebrando el centenario de nacimiento de el padre Rafael Montejano Yaguiñaga. Y el Colegio de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis
la Universidad Autónoma y el seminario en conjunto, porque es un nombre ilustre, han decidido hacer un pequeño homenaje, cada uno por sus sedes aparte. Y básicamente la idea es que vayan a alguno de estos lugares, ya luego le tomamos una fotografía y se las pasamos para que vean parte de sus obras, parte de su vasto conocimiento. Y bueno, de manera muy especial, invitarlos a que asistan a la conferencia del Padre Rogelio en el seminario el próximo mes de noviembre. Muy bien, pues los invitamos también a esta jornada, queridos amigos. Y pues bueno, ya que nos preguntaban ¿qué es lo que necesitamos para poder ir experimentando y desarrollando la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué les parece si vamos con un poquito de oración? Entonces, vamos a interpretar un tema para poder tener pues un canto en un momento de adoración. ¿Les parece si nos ponemos en la presencia de Dios? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor, manda tu Espíritu Santo, permítenos tener el don de entendimiento, tener todos los dones, todos los carismas que necesitamos para ir llegando a la verdad completa. Ven, amor del Padre y del Hijo, ven, poder de lo alto, ven y transforma, ven y sana, ven y transforma los corazones que necesitan ser cambiados, tocados. Ven, Espíritu Santo, ven, poder de lo alto, ven, fuego divino y transforma nuestro interior. Cámbialo, cúbrelo. Cubre con tu gracia todo lo que está herido, todo lo que necesita ser reparado. Ven y toca nuestra mente, ven y toca nuestras vidas, ven y toca cada una de las áreas que necesitamos conocer. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñanos, ilumínanos toda la vida. Acompáñanos, ilumínanos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas, ven y llena nuestra alma. Ven, ayúdanos a experimentar el gozo de tu presencia, el gozo de la presencia de tu Hijo. Todas las promesas del Padre en ti. Ven, fuego divino, y derrámate en nosotros, y transfórmanos, cámbianos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Y la gloria sea al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo lunes, a la misma hora, aquí en la Católica Reflexión Nuestra de cada día, en After Office. Queremos recordarte que puedes encontrarnos también en @católicotú en Twitter, que puedes encontrarnos también en Católico Defiende tu Fe en Instagram, y pedirte que nos sigas acompañando en estos instantes de reflexión. Hasta el lunes.